Yo estudiaba arquitectura después de haber estudiado primaria, secundaria, preparatoria, en puras escuelas de hombres. Realmente, cuando entré a arquitectura, la mayoría, pero la gran mayoría, había aproximadamente 1000 alumnos, de los cuales 992 eran hombres. Yo dije, no, ya no. Tengo que conocer al otro género de mi especie, son muchos años. Cuando entré tenía 17 años de arquitectura, dije, no. Entonces iba a cruzar el campus de Ciudad Universitaria, iba a la Facultad de Filosofía y Letras, donde el porcentaje era inverso. Y ahí yo era muy feliz. Pero no quería desperdiciar lo que llevaba de arquitectura. Y tuve que correr de un lado para otro durante 6 años para cumplir con las 2 carreras. Entonces estudié como arquitectura, que me interesaba mucho, y estudié teatro en la Facultad de Filosofía y Letras, y encontré algo común que tenía que ver con el espacio, el manejo del espacio, de las estructuras, etcétera, en arquitectura. Alejandro Luna ha montado la escenografía e iluminación para más de 200 obras teatrales y 20 óperas en México, Estados Unidos, Asia y Europa. Estudió arquitectura y arte dramático en la UNAM. Fue miembro fundador de la Sociedad Autoral de Escenógrafos y director de teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes. Desde 1970 ha impartido clases y talleres de escenografía en varias ciudades del mundo, como Berlín, Bogotá, Praga y Salzburgo. Luna también incursionó en el cine con la producción de los largometrajes Frida de Paul Leduc, Cabeza de Vaca de Nicolás Echevarría y Santa Sangre de Alejandro Jodorowsky. Además de recibir diversos premios nacionales e internacionales como la Medalla de Bellas Artes, en 2016 le fue otorgada la medalla Cátedra Ingmar Bergman como reconocimiento a su contribución al quehacer fílmico y teatral. Por sus aportaciones a la escenografía e iluminación teatral, hoy Alejandro Luna es referente para el estudio del espacio escénico y del teatro mexicano. Luna fue esposo de la diseñadora de vestuario y escenografía Fiona Alexander, quien falleció en un accidente automovilístico en 1982 y con quien procreó al actor Diego Luna. Maestro, buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Mi primera pregunta sería, ¿cuáles son esas cosas, esos detalles al momento de sentarse a diseñar que quizás nosotros no conocemos? ¿Cómo es ese proceso de diseño que se queda realmente en el estudio y que nadie más conoce? Generalmente leo. Empiezo por leer la obra, obras relacionadas, no necesariamente de teatro, literatura, etcétera, que tengan que ver con eso. Investigo la época, la vida del autor, etcétera, etcétera. Eso lleva gran parte del trabajo. Muchos de nosotros, por el tiempo en la escuela, realmente acabamos diseñando a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Entonces, muchos de nosotros decimos que somos casi nocturnos para diseñar. En este caso, de esta ópera, estamos diseñando 3 días antes del estreno, según cómo cante el coro,
según cómo se acomode, por más que lo hayamos dibujado, pues perdemos. ¿Cuántos de coro? 90. 90 de coro y cada quien tiene sus ideas y las lleva a cabo, porque pueden, ¿no? Entonces tenemos que estar en el ensayo transformando todo lo que hemos pensado en cosas más concretas en ese momento. Al principio quería actuar, quería ser actor, pero los directores y la gente de ahí sabían que yo sabía de matemáticas, cálculo, presupuestos, dibujo, y me encargaban la escenografía. Por algo es como tan famoso, es una de las personas que iniciaron el teatro moderno en México, ¿no? Dio todo un giro a la estética de la escena, ¿no? En mi opinión, y entonces esto es un legado importante, ¿no? para el teatro. Tengo que leer la obra, tengo que averiguar si me llevo bien con el director, si tenemos gustos afines, cuál es su trayectoria, que ellos sepan cuál es la mía, porque va a ser un trabajo muy cercano, el que tengo principalmente con el director, y en segundo lugar con los actores y con todo el equipo. Pero sí, hay obras que me interesan muchísimo más que otras, ¿no? Y les doy preferencia. Cuando él va a hacer algo, se dedica 100% a hacer eso. Investiga todo lo necesario, es un proceso de mucha investigación, de estar concentrado no en otras cosas, sino específicamente en algo, en un porqué, en poner, y justo lo que decía Alejandro es que lo más difícil no es poner, sino es quitar, ¿no? Es llegar a esa síntesis, a lo que realmente se necesita, y que también te va a hablar y te va a decir algo y te va a contar ese cuadro, o lo que hay en escena, o una sola plataforma, cuenta algo y tiene un porqué. Tuve la oportunidad en esta obra que te mencionaba yo de Sabina Berman, Los Carvajales, de que él empezara a hacer la iluminación de la obra. Y pudimos trabajar juntos un buen rato, y fue un encuentro que yo no olvidé nunca y que ahora lo vuelvo a buscar para el proyecto que estoy preparando en este momento. Me gustaría saber qué es lo que usted opina acerca del uso de la nueva tecnología en la puesta en escena. ¿Cómo podría ser? La luz eléctrica, cosas así. Más bien como los proyectos multimedia o los sensores, este tipo de... No, yo parto de otro lado, no de la técnica. Ok. Para que algo exista tiene que tener cuerpo, materia o lo que sea. Debe haber luz que nos permita ver eso. Si falta una de las dos cosas, algo está mal. Creo que diseñar cualquier cosa es estar iluminándolo ya, automáticamente, al mismo tiempo. Pensar en la cosa, pensar en el ojo del público, pensar en la luz que los va a unir. ¿Cómo lograr esa luz? Pues cada vez hay más aparatos, y más chonches, y más todo. Yo trato de ser lo más primitivo que pueda. A mí me parece alguien divertido. Tal vez parece muy serio, ¿no? pero es divertido su modo de escribir las cosas y de trabajar, ¿no? Trabajar con el maestro es tener mucha claridad de todo lo que se hace. Es apostarle a que el diseño se hace en el respirador, se hace en los planos, se tiene mucha conciencia sobre el espacio, conciencia sobre el qué va a ocurrir al momento de montar, al momento de poner una escenografía en el espacio. Y trabajar con él es como justo eso, como ser muy preciso y meticuloso en el diseño,
para que todo lo que se traslade al teatro sea prácticamente lo que se planeó. Siempre que nos vemos es, ¿ya leíste el texto? Ya si yo contesto que no, es bueno, hoy no trabajamos porque no has leído el texto. Siempre que he trabajado con él, lo primero siempre es leer el texto, ¿no? Siempre lo primero es que me adelanta el texto. Él también lo tiene y platica mucho a profundidad sobre todo lo relacionado al texto, al contexto. Por decirlo, si estamos montando una obra sobre la independencia, ¿no? Platica mucho más anécdotas alrededor del contexto de la independencia de México en cuanto a los protagonistas o los personajes, al contexto arquitectónico, al contexto social, etcétera, más que de la obra misma, porque poco a poco te va conduciendo a conocer el contexto de la obra para entender ese universo de la obra, entender un poco la ficción. Siempre he tenido la curiosidad si en algún momento de tu carrera te has puesto a escribir sobre algún método para el diseño escénico. Todos conocemos tu libro de trayectoria de 50 años, pero no sabemos si tienes algún tipo de memorias distintas o has escrito algún tipo de método sobre el diseño escénico. Yo creo que cada individuo se acerca al diseño escénico porque algo le atrae de eso. Y eso tiene que ver con su infancia, su vida personal, cómo entiende el mundo. Y todos los caminos son buenos, creo, siempre y cuando llegues al resultado a tiempo. Pero sí le he hecho publicidad al Bacán, Led Zeppelin, a todos los que han hecho métodos para empezar por algún lado. Pero cada método también diría que es capaz de romperse y buscar otra cosa. Y no creer mucho en los métodos universales. Hay métodos que serían muy raros, pero yo podría explicar aquí, por ejemplo, que para una ópera lo mejor que pude hacer fue ver una película de Tarzán. Nada que ver, pero había algo que era tan, a pesar de que era fotografiada en Acapulco, con la naturaleza y todo, tan teatral por falso, por artificial, que dije, quizás se puede hacer lo contrario. Meter una cosa así que se vea naturalista, que no sea más que papel de China doblado. Siempre hay modos de hacerse la vida difícil. La luz es indispensable y nos significa en general a todos el poder ver en distintas condiciones, con poca luz, con mucha luz, con una luz contrastada, con una luz difusa. Ustedes saben muy bien eso, que usan la luz para hacer entrevistas como esta. Pero hay algo que va más allá, algo filosófico, que es que sin luz no hay imagen. Yo creo que su mayor atributo es la manera en la que maneja el espacio a partir de la luz. Entonces esto es muy interesante. A veces hay diseños que parece que no hubiese gran cosa escenográficamente, ¿no? Es como muy abstracto, otros no, pero algunos parecen muy abstractos. Como su asistente de iluminación, me ha tocado trabajar con él en estos procesos en los que se fragua el diseño de luz, pero se fragua desde el espacio mismo.
desde la dramaticidad de la obra en turno, ¿no? Siempre, él lo ha dicho muchas veces y creo que ese sí es una constante de él, que no se puede concebir el espacio sin la luz. La escenografía permite, al tiempo que responde al trabajo del director, al trabajo individual de cada actor, si es un musical a la música, etcétera. Está la escenografía. No es que cada uno ande por su lado, ni tampoco claramente se distingue si el actor está dando razón de ser esa escenografía o si la escenografía y la iluminación están ayudando al actor. Esto es lo bonito del teatro, es un trabajo integral, es un trabajo colectivo de muchas especialidades. Me da curiosidad saber su opinión acerca de los tiempos en los que ahora se diseña o se realiza una producción, porque siento que ahora, como todos estamos en un ritmo muy rápido, creo que también las producciones se aceleran y hay un ritmo como más rápido a, por ejemplo, cuando empezó su trayectoria. ¿Cómo podría comparar esos tiempos? No, hay rápido y hay lento y hay del tamaño que tú quieras. Si condiciones hacer una escenografía que te lleve un año de trabajo, pues lo haces. Pero buscas al director, buscas a los actores, tú te encargas. La producción siempre es así, la producción es no del productor especialista, sino de todos juntos. Y te puedes tardar lo que quieras y probablemente te mueras de hambre. También hay quien quiere una tras otra. No lo digo ni por ti, ni por ti, ni por ti, ni por mí. Mi abuelo era un ingeniero civil. Yo ya no lo conocí, murió un año antes de que yo naciera. Pero mi abuela venía aquí a Tacuba a cobrar su pensión. Y veníamos desde Coyoacán en un tranvía eléctrico por toda la calzada de Tlalpan y a pie por la calle de Tacuba. Y siempre, esto es cada mes, que hacíamos ese recorrido, pasábamos al Palacio de Bellas Artes. Yo tendría 5 o 6 años. La primera vez que bajé a los sótanos a conocer la maquinaria de Bellas Artes. La primera piedra del Palacio de Bellas Artes la colocó el entonces presidente Porfirio Díaz el 12 de abril de 1905, dando inicio a la ambiciosa construcción de la gran obra de Art Nouveau y Art Deco de México. El arquitecto italiano Adamo Boari fue el encargado de levantar el proyecto. Para la estructura utilizó acero y concreto, técnica novedosa en aquella época. Una vez terminada la estructura, Boari la revistió de mármol. Las esculturas de la fachada, todas de mármol de Carrara, representan a las bellas artes y fueron encargadas a artistas extranjeros. La construcción fue planeada para 4 años, pero duró 30. La Revolución Mexicana fue una de las razones que provocaron su interrupción. De 1932 a 1934,
el ingeniero Alberto J. Pani, entonces secretario de Hacienda, impulsó la última etapa de construcción con el objetivo de que el recinto fungiera como foro nacional para las artes escénicas y plásticas. Fue entonces cuando recibió el nombre de Palacio de Bellas Artes. Finalmente, el palacio pudo ser concluido y fue inaugurado por el presidente interino, Abelardo L. Rodríguez, el 29 de septiembre de 1934. La obra teatral con la que se estrenó el escenario del Palacio de las Bellas Artes fue La Verdad Sospechosa, de Juan Ruiz de Alarcón. He sido amigo de los técnicos del sótano que me enseñaban las maquinarias, desde antes que se me ocurriera estudiar teatro, mucho antes. Después en clases en la universidad, el maestro López Mancera dirigía la sección de producción y teníamos 5 años pase abierto a ver los ensayos, no las funciones, pero sí los ensayos. ¿Qué mejor manera de aprender a hacer teatro que ver ensayos de ópera, de teatro, de danza, conocer la maquinaria, etc.? ¿Cuál sería una anécdota graciosa que le haya pasado en todos estos años? Quizás aquí en el Palacio de Bellas Artes o en algún otro teatro pequeñito donde tenía muy poquitas luces para montar. No sé, algo gracioso que le haya pasado en estos años. Pues no es gracioso, es trágico. Pero se los voy a platicar. Todas las puestas que hice con Ludwig Margulis, que fueron muchas, cuando estudiaba en la Facultad de Filosofía y Letras, eran discusiones atroces. Me pasaba una cosa, que él no podía ver dibujos o maquetas. No entendía el espacio. Una vez hice un dibujo, pero está plano. Me decía. Pues sí, Ludwig. Una vez hice una maquetota, pero es chiquito, decía. Y no podía verlo. En cambio, llegaba al escenario y todo se resolvía. Y tenía una habilidad para manejarlo y para mover a los actores fantástica, ya estando en el lugar. Entonces, el proceso de diseño era muy difícil, muy difícil hacerlo, ¿no? Y hubo muchos pleitos, salirse a discutir para no darle show a los actores, ¿no? Discusiones que podían haber terminado a golpes, nomás que yo siempre cuidaba la distancia, ¿verdad? Él estaba fuerte. Y así trabajamos 10 años. Algunas personas tenemos la opinión de que el teatro puede tocar nuestra alma. Hay ciertas obras de teatro muy puntuales que nos tocan, que hacen que quizá cambiemos de opinión acerca de algo, etcétera. Cada quien le sucede de manera diferente. Me gustaría, disculpe el atrevimiento, de preguntarle cuál ha sido alguna de esas experiencias, de alguna obra de teatro que lo haya tocado, que haya tocado su alma, maestro. Que si no me toca en el alma, no la hago. Okay. Necesito de veras que me importe, si no la hago. ¿Hay algo específicamente de cómo se hacía teatro antes a cómo se hace hoy que necesites o que te haga falta? Es que no hay tanta diferencia en cómo se hacía y cómo se hace hoy cuando estás trabajando con la persona adecuada. No hay mucha diferencia. Cada quien hace lo que sabe hacer más o lo que puede hacer mejor. Es padrísimo el teatro, por esta búsqueda de la colaboración y de todo. Y claro, uno vive estas cosas quizás con más intensidad cuando es más joven. Luego se acostumbra uno a eso. Pues muchas personas hemos aprendido de él, ¿no? Yo creo que he tenido muchísimos alumnos y además de esto, pues el discurso de diseño que ha hecho, ¿no? Yo creo que
que sí es distinto a otros escenógrafos y no solo en México, sino en el mundo. Crea un universo desde su concepto estilístico, su concepto estético, como lo concibe, va de la mano con el director, siempre apostándole a cómo formar el espacio. Lo gratificante es llegar a un resultado positivo, que al público le guste, que los actores salgan contentos, que todos nos divirtamos mucho. Gracias por dejarme estar con él. Es una de las personas que más teatro han hecho, ¿no? Y dentro de México, afuera, pero también con una gran entrega hacia el teatro. Creo que el legado del maestro Luna, pues somos todos nosotros, somos todos. Existen 2 tipos de escenógrafos en México, que es Alejandro Luna y todos los demás. Estoy convencida que Alejandro Luna es el gran maestro de maestros de los escenógrafos e iluminadores actuales. Para terminar, maestro, me da curiosidad saber si nos puede dar alguna recomendación o algún tip para algunos momentos en los que en nuestra carrera nos podamos enfrentar a algún bache o que nos vayamos a desmotivar por algo o que algún proyecto no salga como queremos que salga. Que no buscar buenos proyectos, trabajar con amigos, trabajar con gente conocida, con la cual puede identificarse uno. Creo, ¿no? Francamente, los directores con los que he trabajado es gente muy cercana. Algunos son alumnos, algunos fueron maestros de algo ya hace mucho, etcétera, amigos locos como el Margulis, que daba la vida por eso. Gente interesante que hace poco teatro, pero le echa todos los kilos. En fin. Yo con eso no hay falla en relación con lo que uno siente y espera de la vida. Que vengan al teatro, que vengan a ver teatro. El teatro es para todos ellos.